Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Qué rico que puedan acompañarnos hoy en este tema tan importante. Hola a todos, bienvenidos. Qué rico ver tantos nombres de personas conocidas que nos acompañan en las diferentes actividades que realizamos. Vamos a esperar mientras Ani debe estar por conectarse y comenzamos con este tema tan importante que es afrontando un diagnóstico. No me sale Ani, a ver. Vamos a ver dónde está. Ahora sí, yo creo que ya va a entrar Ani. Bienvenidos todos. Ahora sí ya nos va a poder acompañar. Ya se está conectando, ahora sí. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿me escuchas bien? Sí, ¿me escuchas bien? Perfecto, súper. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Becky Malca, soy psicóloga, psiconcóloga y coordinadora del programa Sanamente de la Fundación Relaciones Sanas. Y Ani Fábrega, también psiconcóloga ¿Qué y psicóloga tal? clínica. Qué rico que estés hoy con nosotros en este tema tan importante. Bueno, la idea surgió un poquito, estábamos hablando Ani y yo, que aprovechando que es el mes de la prevención de cáncer de mama, queríamos aprovechar este espacio justamente para poder hablar de un tema tan importante que a veces nos da un poco de miedo y que nos genera muchas emociones encontradas. Eh, Sin embargo, poder hablar de ello y poderle poner un poquito de organización en esas emociones que vamos experimentando a lo largo de todo el proceso es fundamental para poder crecer en él y para poder tener esa contención y ese apoyo a lo largo del mismo. Así que vamos a iniciar un poquito hablando entonces de qué pasa cuando recibimos un diagnóstico y toda la información que vamos a abordar aquí sirve tanto para un diagnóstico de cáncer como para cualquier otro diagnóstico de alguna enfermedad crónica. Así que si alguien está escuchándonos en este momento y nos está viendo, importante que sepan que esta información va a servir para diferentes momentos y no necesariamente un solo tipo de diagnóstico. Sin embargo, vamos a hacer un poquito más de énfasis en la parte de cáncer, que es el área en que nosotras dos trabajamos más. Entonces, bueno, empezamos, Ani. Bueno, antes de comenzar, quería darle las gracias a todos. Eh, qué bueno ver tantos nombres al inicio, pues, y personas interesadas y pues aprovechando, como decía Becky, en este mes, eh, que pues principalmente, ¿no? Habla del diagnóstico de cáncer, pero queríamos hacer énfasis con todos de que es básicamente cómo desde la parte de salud mental podemos ir afrontando un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que sea. Correcto. Entonces, con la llegada de un diagnóstico muchas veces aparecen muchos miedos, muchas inquietudes, hay un temor a veces a lo desconocido o a veces también a lo mal conocido, porque muchas veces tenemos información que si bien hemos leído o escuchado de algunas personas, es importante saber que cada cuerpo es distinto, es un mundo diferente y que lo que le pasa a cada individuo debe ser revisado de una forma puntual, con el médico que esté o el equipo médico que esté tratando de ayudarnos a comprender qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, porque está todo mezclado, no somos mente por un lado y cuerpo por otro, sino que está todo unido y que lo que nos pasa o cuando nos llega una información
que a veces veníamos venir o que por el contrario puede ser que nos tome por sorpresa, igual puede generar muchas emociones encontradas, como puede ser miedo, incertidumbre, rabia, frustración, impotencia, mucha inquietud, y surgen como muchas preguntas de no saber por dónde empezar o cómo hacer para que esta nueva información pueda formar parte de mi vida. Y hay inicialmente un bloqueo muy grande, ¿no? Como un shock de no poder reconocer o aceptar que esta información realmente está relacionado con mi vida y cómo empiezan a aparecer muchas preguntas sobre cómo va a ser mi vida de ahora en adelante. ¿Qué Claro, opinas? así es, Becky, estoy de acuerdo contigo y muchas veces también esta información de la que hablas tiene que ver con la información eh, que tiene tanto el paciente como los familiares del diagnóstico propio, ¿no? En el cáncer, sobre todo en un diagnóstico oncológico o diagnóstico de cáncer, mucho tiene que ver con tanto el afrontamiento a este diagnóstico inicial, mucho tiene que ver con la experiencia que se ha tenido si de pronto la enfermedad ha estado en la familia anteriormente, ¿no? Y mucho tiene que ver con la información que recibimos de segunda mano de un diagnóstico también. Sí, es importante, Dani, recordar que no solamente es el diagnóstico en sí, sino lo que la persona atribuye, ¿no? El significado que le da al diagnóstico. A pesar de los muchos adelantos que hemos tenido a lo largo de todos estos años sobre la enfermedad del cáncer y sobre muchas otras enfermedades, hay algunas enfermedades que las personas siguen uniendo la palabra junto, o sea, digamos, por ejemplo, cáncer junto a muerte. Y si bien es cierto que todavía tenemos algunas personas que lastimosamente mueren por esta enfermedad, es importante saber que son muchísimas las personas que logran salir adelante y va a depender de la etapa en la que es diagnosticado. Mientras más temprano es diagnosticado, la persona va a tener un camino mucho más amplio para recorrer y va a tener mayor oportunidad de poder mirar diferentes opciones de tratamiento que pueden ayudarle a que tenga una buena calidad de vida y que incluso pueda entonces librarse de la misma enfermedad. Así que cuando escuchamos que una persona ha recibido un diagnóstico, el impacto de esta información no solamente es cómo le dan la información, que igual tiene un impacto importante, la manera como recibe, cómo se le da esta información, sino las creencias, significados y las experiencias previas que, como mencionaba Ani, tanto pueden ser experiencias dentro de la familia como lo que han escuchado de personas cercanas o lo que incluso han visto en la televisión o en las películas. Es mucha la información que podemos encontrar y que influye en la manera como nosotros le hacemos frente a un diagnóstico. Igualmente, cuando llega esta información, muchas veces se queda la duda y hay pacientes que preguntan, ¿será que yo me tengo que quedar con esta información o puedo ir más allá, puedo buscar otra opinión? Y es importante reconocer que es un derecho que tenemos poder buscar cuantas opiniones nosotros creamos que sean necesarias mientras nos vamos adaptando a esta nueva información. Gran parte del proceso de ir aceptando este diagnóstico es que algunas veces los pacientes necesitan escuchar nuevamente de otro médico, de otro especialista, esta información o poderse sentir seguro para reconocer con cuál de todos estos especialistas quisiera entonces poder tener este proceso y recibir la atención médica. Así que es importante saber que no es algo que va en contra de nadie, sino que es un derecho que tiene el paciente de poder ir e identificar con qué personal médico se siente más tranquilo para poder hacer todo su proceso. Claro, en eso es importante, Becky, porque ya que mencionabas, no es solamente eh, el interés del paciente o del familiar de ir a buscar una segunda opinión o muchas veces segunda o tercera, pero también es para el paciente poder ir conociendo el especialista médico con quien se siente más seguro o inclusive más tranquilo para poder tratarse futuramente. Claro, y es importante, Ani, también entonces recordar que no todas las personas van a vivir el proceso en un mismo periodo de tiempo. Habrán Correcto. algunas personas que logran tomar acción un poco más rápido que otros, y eso no quiere decir que lo hizo mejor o peor, sino que cada persona tiene un momento distinto para ir procesando esa información y va a depender, como decíamos, tanto si el diagnóstico era algo esperado o no, la historia familiar, los antecedentes sobre este mismo diagnóstico, tanto dentro o fuera de la familia,
la edad que tiene el paciente, la ubicación donde está, la región en la que se encuentra, por ejemplo, ubicado, si estamos hablando específicamente de cáncer, también va a tener un impacto importante el órgano que se haya visto afectado. Y si está aquí de alguna manera también en juego cómo se percibe físicamente el paciente o los posibles cambios que cree que puede llegar a tener, porque no necesariamente todo diagnóstico va a implicar un cambio físico, pero sí sabemos que hay un impacto emocional importante que forma parte del proceso de aceptación y adaptación del mismo diagnóstico para poder ir caminando a lo largo de todo este recorrido que va a tener el paciente y que cada paciente también va a tener respuestas distintas en diferentes fases. Puede ser que haya existido una dificultad inicial para aceptar el diagnóstico, luego puede ser que tenga un camino favorable, pero puede tener a lo largo del proceso altos y bajos a nivel emocional. Es importante reconocer que es algo que es esperable y que no por eso quiere decir que el paciente o la familia lo esté haciendo mal, ni que el equipo médico lo esté haciendo mal, sino que las emociones son algo que no podemos necesariamente definir cuándo o cómo van a aparecer, pero una vez que aparecen, sí podemos tratar de ponerle nombre y en la medida que se van hablando y trabajando, podemos darle un lugar y un sentido para ayudarnos a poder seguir funcionando de la mejor manera. Es correcto. Yo creo importante, Ani, que también sería bueno que explicáramos un poquito los estilos de afrontamiento, porque como decíamos, cada persona puede responder de una manera distinta. No sé si quieras de repente comentar un poquito algo que hayas visto más, digamos, más frecuentemente en tu consulta con algunos pacientes y vamos revisando algunas respuestas que hemos ido encontrando cada una a lo largo de todos estos años. Sí, bueno, realmente Becky, eso va a depender nuevamente de lo que hemos hablado. Eh, Al momento, sobre todo al momento en que se recibe el diagnóstico, y mucho tiene que ver con, hay pacientes que de pronto son un poco, digamos, al momento de la noticia lo reciben de una manera un poco más pasiva y necesitan más el tiempo de procesarlo, de pensarlo. Hay pacientes a la vez que hay una negación y con el tipo de negación no proceden a buscar opciones o tratamientos o a indagar un poco más. Hay tipos de pacientes que son un poco más analíticos, en el que requieren ir a buscar en todo tipo de recursos, estudios, internet, y buscan muchísima información acerca del diagnóstico, ¿no? Quizás hay algunos que son un poco más activos en esta búsqueda de información, en esta búsqueda de soluciones. Eh, es un poco lo que he visto. O Correcto. está pues el paciente que es un poco más pasivo, eh, o incluso pacientes que tienden a aferrarse mucho a un aspecto religioso. Entonces lo dejan en manos de esa fe religiosa, ¿no? Sí, igualmente también hay pacientes que evitan, ¿no? Evitan hablar del tema, evitan Sí, que se les dé algún tipo de apoyo o de ayuda en un momento dado. Y es importante también poder respetar, como decíamos antes, el tiempo y la forma en que va procesando esta nueva información, porque no es solamente algo que implica un abordaje a nivel corporal, sino que toca todas las áreas de su vida, la parte laboral o académica, la parte económica, en la parte familiar, social, o sea que pueden haber muchas inquietudes o preguntas que el paciente pueda empezar a plantearse en un momento dado de cómo va a ser mi vida ahora en adelante. Y los roles también empiezan a jugar un cambio importante porque probablemente en algunos casos va a requerir el apoyo de una persona para hacer ciertas actividades o ciertas, digamos, tareas que en un momento dado tal vez hacía de manera independiente. Y esto no quiere decir que entonces por tener un diagnóstico ahora todo el mundo va a tener que hacerse cargo de mi vida. Va a depender mucho de cómo se quiera estructurar y por eso es importante que la persona pueda tener un tiempo para reflexionar cómo quiero manejar esta nueva información de ahora en adelante. Algunos pacientes logran hacer este planteamiento solos y algunas veces necesitan el apoyo o de algún familiar o incluso del mismo equipo médico y muchas veces también del apoyo del área de psiconcología justamente para ir poder procesando esta información poco a poco.
Aquí hay una persona que nos dice, el adolescente procesa esta noticia de igual manera o distinta. Mira, va a depender mucho Uno de de sus padres. gente, claro, y de cómo es la relación que tiene con los padres y qué tan abierta es la información, cómo se da. No tenemos una respuesta única, porque como decíamos inicialmente, así como cada paciente es un mundo distinto, cada individuo tiene una forma de sobrellevar la información de una manera distinta. Sin embargo, algo que podemos recomendar es que mientras más transparente y clara sea la información, tomando en cuenta la edad, tanto cronológica y emocional de la persona a quien le vamos a hablar y ir dando la información poco a poco, vamos a ir viendo cómo la persona va recibiendo y dándole la oportunidad de que pueda hacer preguntas. Cuando hay información que no es transparente o cuando comenzamos a tener mentiras o empezamos a ocultar cosas, nos damos cuenta que como nos conoce tanto ese familiar, o sea, logra Se da reconocer cuenta. algo que no está bien y comienza a llenar esos vacíos de información, lastimosamente con información mucho más fuerte o temerosa de la realidad. Es que mientras más clara, transparente y se vaya dando poco a poco sea la información, toda persona, incluso niños muy pequeños, tienen la oportunidad de ir comprendiendo esta nueva situación. Abriendo espacios, poniéndole palabras a las emociones, es algo que se puede abordar. Sí, ahora que te escuchaba, quería compartir también algo muy importante, y es que mucho también en el caso de adolescentes o inclusive un niño, cuando recibe la noticia, uno de sus padres, es muy importante esto que mencionas de no contarles las cosas como son, o quizás me gusta más compartir hasta dónde el niño pueda tolerar. O sea, le damos la información que el niño pueda tolerar, ¿sí? Pero muchas veces eh, el paciente que ya ha empezado un tratamiento tiende a esconder de los niños o adolescentes o sus hijos, tiende a esconder que está atravesando un tratamiento o inclusive un diagnóstico de cáncer. Pero para los niños hay algo que no les cuadra, ellos se dan cuenta, ¿sí? E inclusive esto puede generar aún más una ansiedad porque piensan muchas veces, es tan grave esta situación que me la han tenido que ocultar. Entonces es mejor desde un inicio poder compartir con los niños, digamos, al nivel que ellos pueden ir comprendiendo, ¿sí? Y muchas veces los padres tienen que valorar o evaluar eh, ellos como adultos procesar incluso el diagnóstico primero, porque muchas veces esta tendencia a ocultar o a mentirle a los niños está relacionada con ese miedo que tienen los padres de ellos manejar el diagnóstico, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante desde un inicio evaluar cómo lo quiero ir afrontando, a quién quiero decirle, quién quiero en mi familia que sepa, porque muchas veces se decide, no quiero que, por un ejemplo, no quiero que mis padres sepan de esto o no quiero que mis hermanos lo sepan, ¿no? Entonces, que no hay nada malo con eso, al paciente y a la familia, eso se le respeta. En todo momento, todo el equipo médico que lo va a estar acompañando siempre lo va a respetar, ¿no? Pero si se pudiese recomendar, es mejor poder ir hablándolo poco a poco, pero poder ir hablándolo y no esconderlo, porque facilita para la familia y para el paciente, facilita el proceso. Sí, algo que hacemos justamente en esa actitud, porque por un lado, ¿no? Se da como una dualidad. Por un lado quisiera contar, pero por otro lado me da miedo cómo mis seres queridos lo vayan a tomar y que no quisiera convertirme yo en una fuente de dolor para los otros. Entonces, muchas veces por estar cuidando a estos seres queridos nos genera, como decía Ani, mucha ansiedad de no saber qué hacer.
Entonces, algo importante que tratamos de realizar siempre es ayudar a que el paciente pueda ver los pros y los contras de mantener esta noticia en silencio o compartiéndola. Y en caso de que viera la opción de compartirlo, mostramos o enseñamos diferentes formas en que esto se pueda ir transmitiendo poco a poco, como bien decía Ani, para poder ir viendo la capacidad que tiene la otra persona de ir tolerando. Entonces no hace falta decir todo de una vez, pero sí es importante poder ir diciendo poco a poco, porque nuestros seres queridos son las personas que mejor nos saben leer y reconocen rápidamente cuando algo nos ocurre. No hace falta solamente que nos vean llorar para que se den cuenta si estamos preocupados o nerviosos, sino que muchas veces por tratar de tapar una información sin darnos cuenta comenzamos a actuar. Entonces nos aislamos o nos irritamos y comenzamos a funcionar de una forma tan distinta a como solíamos ser, que para mantener ese silencio dejamos de lado o quebrantamos un poco el tipo de relación que teníamos anteriormente. Y esa es una de las cosas que más, digamos, se podrían llegar a perder cuando no hay una comunicación que se pueda ir dando poco a poco. Sin embargo, como bien mencionó Ani, nunca vamos a pasar por encima de la voluntad del paciente. El paciente tiene derecho a definir y a decidir cómo, cuándo y a quién se lo quiere contar, pero sí hacemos un acompañamiento y una asesoría para ir dándole la oportunidad de que el mismo paciente vaya poco a poco conectándose y procesando su diagnóstico para luego sentirse listo e ir poco a poco entonces comentándosela y trabajando junto con la familia. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque está comprobado en muchísimos estudios que cuando una persona cuenta con un apoyo, una red de apoyo, independientemente de la cantidad de personas, pero va a ser la calidad, la persona tiene mucha más fuerza, se adhiere mejor al tratamiento, se siente mucho mejor emocionalmente y forma parte más activa de todo su proceso, ya sea que esta ayuda sea social, sea familiar, sea espiritual, cualquier tipo de ayuda que para el paciente sea significativo va a fortalecer ese proceso o ese estilo de afrontamiento y poder salir ya sea de ese momento inicial que pudo haber sido huida o tal vez un poquito más de lucha. Y lo que queremos es ayudar a que el paciente pueda ir poco a poco siendo más activo en su proceso, porque eso lo va a ayudar a sentir control. Y hay algo que el ser humano necesita para sentirse seguro, es tener la capacidad de poderse sentir en control, así sea de pocas cosas, y la clave es ir un día a la vez, algo que le dé contención, que le dé la oportunidad de que se pueda expresar y que puede tomar decisiones. Y es escuchado, valorado, entendido, en donde no hay espacio para ser juzgado, ni criticado, ni desvalorizado. Entonces, bajo este punto, yo creo que es importante, Dani, también conocer en qué etapa de la vida se encuentra el paciente, porque no es lo mismo tal vez una persona que está, digamos, iniciando su vida, en donde pueda sentir que el diagnóstico le interrumpe muchos de sus proyectos, o una persona que, por ejemplo, está, digamos, recién casada, o alguien que tiene hijos pequeños, o cuando ya tiene hijos grandes, o cuando ya está en la etapa de nido vacío, que es cuando los hijos ya se fueron. Y esto no quiere decir que una edad sea mejor o peor, sino que cada edad tiene roles y tareas distintos y va a involucrar un proceso de cambio y de ajuste dentro de estos roles para que puedan irse adaptando tanto el paciente como la familia y el equipo médico a las necesidades que vayan apareciendo según la etapa del ciclo en que se encuentra la familia y las necesidades propias que se vayan despertando desde el momento del diagnóstico. Sí, así es, Becky, tal como lo mencionas, ¿no? Esto es muy importante porque otra vez, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, depende mucho el tipo de diagnóstico y depende mucho la etapa de la vida en la que el paciente se encuentra. Eso va a indicar un poco también su estilo de afrontamiento. Eh, cuando el paciente es joven, que cuando el paciente está en una etapa de, digamos, recién casado o de hijos pequeños o ya de nido vacío o inclusive ya en una etapa adulta, ¿no? Inclusive la respuesta de la familia o del nido de apoyo o red de apoyo también varía dependiendo de la etapa en la que se encuentra el paciente. Entonces eso siempre, pues como profesional, es muy importante poder siempre revisar eso e indicarle a la familia ese aspecto, ¿no? De cómo eso influye
y revisar con el paciente y la familia los cambios. También es muy importante, Becky, pensando en esto, es muy importante también los roles, ¿sí? Evaluar siempre los roles que cada miembro de esta familia ocupa, asimismo como en la red de apoyo. Los hablo separados porque no siempre la red de apoyo es la familia inmediata. ¿Sí? Creo que es importante hacer aquí la diferencia porque hay casos en donde el paciente tiene una red de apoyo que son principalmente amistades o es principalmente la segunda familia, es decir, digamos, si el diagnóstico está en una mujer que está casada, muchas veces, digamos, la segunda familia me refiero a la familia de la pareja, ¿no? O viceversa, pero no siempre es la familia inmediata, ¿sí? Y algunas veces esta red de apoyo son amigos. Eh, También cuando el paciente es incluso un paciente de otro país y está atravesando un diagnóstico en un país extraño al suyo. Allí la red de apoyo muchas veces es de amistades. Entonces es poder ir viendo el rol fundamental de estos miembros de la red de apoyo. Es muy importante estar anuente de estos roles. Y unido a este tema, Ani, yo creo que también es importante reconocer que esta red de apoyo no necesariamente todos cumplen una misma función, porque hay diferentes tipos de ayuda que se pueden ofrecer para un paciente. Lo primero es no solamente mi deseo de ayudar como amiga o como hermana o como tío, sino también es preguntarle primeramente al paciente si quiere esta ayuda y cómo le gustaría que pudiésemos ayudar, que sienta que es tomado en cuenta y que sus necesidades son escuchadas, porque a veces tenemos muy buena intención de ayudar y pensamos que si a mí me gusta, por ejemplo, que estén todo el día a mi lado cuando me siento mal, puede ser que yo pretenda que eso es lo que quiere la persona a quien estoy ayudando y puede ser que su estilo sea muy distinto. Entonces es importante, más allá de suponer o dar por hecho, preguntarle siempre al paciente qué necesita, cómo cree que lo podemos ayudar y sabiendo también que si tenemos un grupo, por ejemplo, de 10 personas, esas 10 personas no necesariamente tienen que cumplir la misma función. Van a haber algunas personas que hacen un apoyo instrumental, es decir, que pueden ser que se ocupen de buscar las medicinas o de buscar los documentos del seguro médico. Sin embargo, otra persona puede ser que esté pendiente de comprar el súper o de acompañarlo a la cita médica. O sea que hay diferentes formas como podemos dar ese apoyo o esas palabras de aliento. Y el apoyo no solamente es físico, y creo que la pandemia nos ha ayudado a entender y a comprender la importancia de poder estar ahí sin que estemos físicamente al lado del otro. A veces es un mensaje, una llamada, un video, una frase bonita, compartir tal vez una oración o revisar juntos los agradecimientos a pesar de estar pasando por una etapa difícil. Son diferentes formas como podemos ayudar y acompañar a nuestro ser querido que está pasando por una etapa difícil. Sabiendo que esta etapa difícil, aunque la esté viviendo el paciente dentro de su cuerpo, cada uno de los miembros de la familia se van a ver de una u otra manera también afectados y emocionados por toda la situación que esté ocurriendo. Déjame leer un poquito dentro de la familia. De aquí, cómo se puede abordar los conflictos que surgen dentro de la familia debido a los diferentes cargos que se asumen debido a la enfermedad. Excelente pregunta. Algo muy importante es que puedan tener una reunión en donde todos puedan comentar cómo creen que pudieran ayudar y con qué tiempo cuentan. Esto va a ayudar a que no sean todos haciendo lo mismo al mismo tiempo. A veces pasa que las 5 personas acompañan al paciente a una cita y la cita siguiente nadie lo pudo acompañar. Entonces, si se establece un cierto orden y se revisa horarios y capacidades que tenga una persona en un momento dado para decir, yo soy bueno en esto, pero por favor no me pongas en esto porque creo que no lo sabría hacer o no me siento seguro de acompañarlo en tal, digamos, cita, pero soy más bien bueno cocinando o buscando las medicinas. Entonces, cuando conocemos con quién contamos, qué podría hacer cada uno y qué horario tienen, entonces se puede ir estructurando una organización o un horario de quién y en qué momento y compartirle esto al paciente
sobre todo si es un paciente, digamos, ya adulto, porque probablemente cuando estamos hablando de un niño pequeño, los padres son los que toman un poquito más el rol. No quiere decir que el niño quede alejado, pero hay tal vez una estructura ya más organizada en casa donde los padres han ido teniendo este rol de ir definiendo junto con el niño o le van explicando al niño por qué y para qué se tomaron distintas situaciones. Cuando estamos con un adulto es importante que el adulto pueda igualmente estar consciente y pueda opinar y definir, justamente porque probablemente antes del diagnóstico este era un adulto que definía y tenía un mayor control o dominio de qué hacía y qué no hacía, con quién sí y con quién no. Entonces, si es algo que se impone, va a ser mucho más difícil que el paciente lo pueda aceptar. Sin embargo, si se muestra como un posible, digamos, plan que se puede revisar y se puede contemplar, es algo entonces donde todos pueden ir viendo en qué momento y bajo qué circunstancia pudiesen ayudar. No sé No si hay sé algo si que tú agregarías, Ani. le responde un poquito la pregunta. eh, A Sergio. Si no sé si eh, habían más preguntas mientras... Eh, no sé. pero sí es importante esto, o sea, como nos damos cuenta, hemos repetido varias veces la palabra comunicación. Es importante saber, principalmente cuando estamos frente a una situación nueva, se despiertan muchas inquietudes y las emociones van a jugar una parte clave en nuestro proceso de afrontamiento. Así que es importante poder poco a poco ir reconociendo qué siento, desde cuándo me siento así, qué puedo hacer con eso que estoy sintiendo, con quién lo puedo hablar. Y es un hablar para desahogarnos, no un hablar para hacer de esto, digamos, algo que pueda generar un impacto negativo en el otro. Muchas veces el que está en el rol de cuidador necesita también desahogarse con alguien para poder seguir cuidando a su ser querido. Y creo que es importante ver qué cosas tiene que ser el cuidador para poder seguir siendo, valga la redundancia, un buen cuidador. ¿Cuál es su autocuidado? ¿Qué tiene que hacer para poderse seguir manteniendo en forma y poder cumplir con ese rol tan importante? Porque muchas veces los cuidadores, indistintamente si son parte de la familia o son amistades, como decía Ani, uno arranca cualquier carrera con mucha fuerza, pero como estamos hablando que es un proceso que no sabemos qué tan largo o corto pueda ser, entonces tenemos que intentar que la energía y la disposición que tengamos funcione a lo largo de todo el proceso. Si no tenemos un plan de relevo, es decir, yo voy ahora y tú vas luego, o esto me toca a mí y tú puedes hacer lo otro, y no tenemos una buena comunicación, y no nos dedicamos tiempo a nosotros como cuidadores para poder como recargar esa batería y poder seguir funcionando al día siguiente, va a ser muchas ganas de ayudar, pero a la larga va a ser difícil de poderlo tolerar. Así que es importante buscar espacios también de recreación y de desahogo, de despeje, independientemente cuál sea esa actividad que queramos hacer, ya sea caminar, pintar, cocinar, escribir, hablar, cualquier cosa que nos llene y que nos permita sentirnos en contacto con nuestras emociones para luego poder seguir en contacto con nuestro ser querido. Claro, Becky, quería adicionar un poco eh, que es muy importante que el cuidador tenga ese autocuidado, ¿no? Pero además de eso, hay muchas veces un sentimiento de culpa cuando el cuidador decide ir a despejarse o decide autocuidarse. Esto muchas veces genera también un sentimiento de culpa, de sentirse pues egoísta o quizás no conectado por ese día, haber salido de la rutina y haberse ido a cuidar, ¿no? Y me gustaría hacer énfasis en que nunca es tarde para ese autocuidado y nunca eh, deben tampoco sentirse culpables, porque si bien es cierto, como Becky mencionaba, muchas veces es más una carrera de resistencia, ¿no? Que de velocidad. Y es importante que ese cuidador, el cuidador se cansa también, ¿no? Entonces, muchas veces, a pesar de que cree que está siendo un cuidador, ya su cuidado no es el más óptimo,
porque él mismo está cansado. Entonces siempre es importante poder autocuidarse y pues intentar, dentro de lo que más se pueda, no tener ese sentimiento de culpa, sino más bien por esa misma organización de la que hablábamos antes, bueno, hoy me toca irme a cuidar y delego en esta otra persona del equipo o de la red, ¿no? Eh, eso es importante también. Es un punto muy, muy importante porque, como bien mencionabas, es algo que ocurre mucho en los cuidadores y lo vemos principalmente en el cuidador que se le llama cuidador principal. Es decir, por ejemplo, puede ser esa esposa que está cuidando a su marido o estos padres que están cuidando a su hijo. Es como sentir que si yo me voy de aquí, pierdo el control o el temor de que algo le pueda pasar. Por ejemplo, es de saber que si tenemos una estructura y tenemos este plan relevo, yo puedo y debo tomarme ese tiempo, y ese tiempo no tiene que ser para hacer cosas gigantes. A veces puede ser simplemente quedarnos un rato más en la ducha, acostarnos en la cama, independientemente si logramos dormir o no, pero es como bajar un poco la velocidad, poder respirar, podernos poner en contacto con nuestras emociones y permitirnos sentir y conectarnos en ese momento con qué es todo esto que estoy procesando. Porque muchas veces cuando estamos tan activamente en el rol de cuidador, estamos tratando de resolver, que nos desenfocamos un poquito y nos olvidamos de ver qué es lo que estamos sintiendo. Y es por eso que a veces nos sentimos muy agotados y necesitamos tener solo un paciente, no dos. O sea que mientras podamos tener esta red sólida, vamos a poder ayudar mejor al paciente, pero esta red sólida no depende de cantidad de personas o cantidad de compromisos, sino que pueda haber un balance entre tiempo activo y tiempo en que yo recargo energía para poder continuar haciendo esto tan importante. Sí, quiero intervenir un poquito aquí, Becky. Sergio nos menciona que este sentimiento de culpa, ¿sí? Que se puede desarrollar, puede llegar a transformarse en algún tipo de trastorno. Y en esto, Sergio, sí, o sea, realmente cuando el cuidador viene cargando tanta responsabilidad por tanto tiempo, eh, muchas veces el cuidador se decae también o inclusive el cuidador muchas veces atraviesa por ansiedad también. Por eso es importante siempre que el cuidador pueda autocuidarse, recordarse que para él poder cuidar, él tiene que estar cuidado, ¿sí? Eh, realmente es un aspecto súper importante porque muchas veces cuando el paciente va decayendo, ¿sí? No siempre el paciente está feliz, hay pacientes con muy buena disposición y muy positivos, pero hay otros pacientes que con el tiempo se decaen o muchas veces en respuesta al tratamiento propio. ¿Sí? Si por ejemplo es un paciente en quimio, tiende algunas veces por la combinación de medicamentos, se decae. Y esto impacta definitivamente al cuidador. Entonces el cuidador no solo carga con su propia angustia, sino también con el estado de ánimo del paciente. Entonces es por esto que mencionamos que es tan importante que el cuidador pueda delegar, que como decía Becky, no siempre tiene que ser una megaproducción, pero el solo hecho de quedarse un ratito más en la ducha o eh, 15 minutos más en el café con una amiga o viendo un programa un poquito más, pero con la tranquilidad que hay alguien más compartiendo ese cuidado, ¿no? Hay alguien más respondiendo a esa otra responsabilidad. Y por eso es tan importante que dentro de lo que ofrecemos en el campo de la psicooncología es que el espacio está abierto tanto para el paciente, pero también para la familia, e incluso para el equipo médico, porque el equipo médico también siente, también tiene expectativas, también tiene emociones con relación a cómo va procesando y cómo va progresando el paciente. Cuando hay recaídas, son momentos difíciles y dolorosos, tanto para el paciente
como para la familia y para el equipo médico en caso de que eso se diera. Es importante saber que no necesariamente todo paciente tiene que vivir una recaída, una parte que pudiese darse en un proceso de algunas personas. Y es importante saber que ahí es cuando más apoyo se requeriría, porque las recaídas muchas veces pueden ser mucho más intensas, las emociones que se viven, que incluso en el momento en que fue el diagnóstico. Así que tenemos diferentes etapas, tanto el diagnóstico como la búsqueda del equipo médico de con quién finalmente me voy a quedar, el inicio del tratamiento o los tratamientos, porque puede ser más de un tratamiento, e ir viendo cada control, cada cierto tiempo, para ir viendo cómo esos tratamientos han funcionado o no. Muchas veces ya está cuando el paciente está libre de enfermedad, pero a veces pueden haber entonces ciertas recaídas o pueden aparecer otros diagnósticos. Entonces hace todo un cambio para la misma familia, para el equipo médico y obviamente para el paciente, de poder tomar nuevas decisiones y saber qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer para hacerle frente a esta situación. Adicional a eso, yo creo que es importante, Ani, reconocer que más allá de cómo es todo el proceso de cada paciente, también es ver un poquito una de las inquietudes de los pacientes es qué pasa con los posibles cambios físicos que puedo tener, ya sea por o la pérdida del cabello, si fuera en el caso de una quimioterapia que generaría eso, sabiendo que no todas las quimioterapias No deben todas. dar este efecto. A veces hay pacientes que pueden perder mucho peso o la piel puede cambiar un poco su, digamos, su coloración o su consistencia por, digamos, por la radioterapia. Entonces pueden haber cambios y pueden haber también cambios físicos en el cuerpo, producto de las mismas cirugías. Y es importante saber que esto también es un proceso que se apoya al paciente y a la familia para que el paciente pueda volverse a identificar y tener esta autoimagen, ya esta autopercepción y poder hacer, digamos, como estos pequeños duelos y procesos de aceptación nuevamente para poder continuar con el recorrido que implica, ya no solamente mientras esté en tratamiento, sino de su vida de ahí en adelante. Sí, quería mencionar eso, Becky, en que muchas veces hablamos de distintas etapas, ¿no? Eh, la etapa inicial de diagnóstico, tratamiento, pero es importante también tomar en cuenta eh, la etapa de sobrevivencia o posterior a, porque si bien es cierto, el paciente que ya atravesó una etapa en el caso oncológico, pero puede ser nuevamente otro diagnóstico, que fue un diagnóstico largo, que ya se ha recuperado, eh, siempre queda esa etapa posterior, ¿no? De los cambios o secuelas que han quedado, respuestas de su cuerpo, apariencia física inclusive, eh, desde cicatrices de cirugía, desde ¿no? diversas apariencias físicas que quedan, o inclusive motoras, personas que quedan con algún tipo de dificultad para caminar o algo así, ¿no? Entonces, es importante también eh, que aunque ya se esté libre de un diagnóstico, siempre es importante el acompañamiento posterior, ¿sí? Porque también hay ciertos cambios que hacer. Sí, y en ese punto, Ani, también hay cambios que no se ven, que es la parte emocional, ¿no? Y es algo que está presente todo el tiempo, porque a veces hay pacientes que añoran con terminar un tratamiento, pero justo cuando lo terminan, les entra mucho temor porque dicen luego, es que aunque yo no quería estar en tratamiento o me quejaba del tratamiento, por lo menos yo tenía una estructura de vida y sabía qué iba después. Ahora que estoy sin tratamiento y que tengo que esperar, por ejemplo, 3 meses hasta mi control o 6 meses hasta mi próximo control, dependiendo de lo que en cada caso se requiera, a veces se sienten un poco como en el aire, como si no tuvieran ese salvavidas para seguir, eh, ¿sabes? Como avanzando en ese mar y no saber por dónde sostenerse. Y este punto es clave, porque a veces hay personas que piensan, bueno, solamente acompañamos en el momento de la cirugía y se acabó, o en el momento del tratamiento, si son otros tratamientos, pero en el día a día, que el paciente vuelva a retomar su vida, que vuelva a reencontrarse con su trabajo o que pueda establecer una nueva rutina, porque hay pacientes que también sienten su vida un antes y un después de un diagnóstico
y hay muchos cambios de prioridades o cambios en el estilo de vida que quieren hacer o que sienten que han aprendido cosas nuevas a raíz del diagnóstico y que quieren hacer cambios importantes porque han encontrado un para qué, un significado que se ha generado a raíz de todo el proceso que han vivido, inicialmente pensando primero muchas veces algunos en un por qué, pero trascendiendo a un para qué, algo que les dé sentido, que les permita construir, y algunas personas lo hacen con mucha entrega y con mucha emoción, pero si bien es cierto, también hay muchos pacientes que les da mucho temor. Y hay mucho temor a veces a ese primer control y se genera mucha ansiedad. Y es importante entender que es totalmente esperable que ante cada control se genere un cierto nivel de ansiedad porque es parte de la incertidumbre de qué es lo que me van a decir. Pero esa incertidumbre o esa ansiedad es la que nos recuerda cómo nos tenemos que cuidar, cómo tenemos que apuntar cuando es esa cita. Entonces, el miedo que se da es un miedo adaptativo si lo hablamos y se lo abordamos, porque gracias a ese miedo podemos sobrevivir, nos podemos cuidar y podemos continuar cumpliendo con esas citas que nos van a poder explicar cómo está funcionando nuestro cuerpo e igualmente nuestra mente en las citas cuando vamos con psicología para revisar cómo estamos procesando todo este camino, tanto en tratamiento como posterior al tratamiento. Así es importante todo esto, ¿no? Que hemos conversado. Eh, Sergio y es hace una pregunta muy interesante. muy Dice, interesante. como psicólogo, ¿cómo el tema de un duelo anticipado en la familia? Ejemplo, etapa de metástasis. Okay. Esta es una etapa muy importante que muchas veces hay personas que por temor pensarían que lo ideal sería dejarla pasar como desapercibido. Y las cosas hay que tratar de irlas hablando poco a poco. En el caso de que hubiese un cambio, digamos, en el pronóstico, siempre va a ser el equipo médico el que va a dar primero esta información porque es, digamos, que es el protocolo a seguir y uno Ah, como psicólogo secunda ese proceso, ya sea que acompaña en ese proceso si el equipo médico así lo pide o somos los que estamos luego de que esta información se le ha dado, tratando siempre de ayudar al paciente primero a que pueda ventilar, pueda expresar todas las emociones que surgen a raíz de esta nueva información e ir ayudándole poco a poco a que pueda identificar cuáles son las cosas que aún puede controlar y qué quiere hacer con esta nueva información. Entonces vamos ayudando según lo que vaya procesando el mismo paciente, muchas veces vamos ayudando a construir, digamos, pacientes cuando ya saben que les queda un poco tiempo de vida o es lo que pareciera que pudiese ocurrir, porque sabemos que mientras hay vida hay esperanza y nadie puede asegurar hasta cuándo una persona va a estar viva. Lo que sí ayudamos muchas veces es preguntarle al paciente qué es lo que más te preocupa en este momento. Y esa es una pregunta que ayuda rápidamente a que el paciente pueda tratar de ir identificando de todas esas preocupaciones, como que va decantando y va escogiendo de todas esas preocupaciones por cuál quiere comenzar. Muchas veces los pacientes a veces necesitan revisar la parte legal o tratar de dejar algún tema elaborado o despedirse de alguien. Entonces uno les va ayudando a ir como armando ese mapa o ese plan que quieren ir construyendo para tratar de ir cerrando temas. Y a medida sí, que van cerrando temas, el nivel de ansiedad va disminuyendo y se van sintiendo más en control y la sensación de paz comienza a, digamos, a presentarse. Comienzan a sentir que tienen muchas cosas resueltas y eso les da mucha tranquilidad, a pesar de la tristeza. es ayudarlos un poco, pensaba, ahora que te escuchaba, es ayudarlos un poco con esa estructura, ¿sí? Es como que es ahí cuando realizan, el paciente y la familia realizan que hay muchos temas que, que aún sienten que tienen pendientes y les preocupa muchísimo. Entonces es como irlos acompañando en esa estructura, que no siempre va en ese orden específico. Siempre el orden es el orden que el paciente quiere utilizar, ¿sí? Perfecto. O sea, el psicólogo o el psicólogo que acompaña al paciente va siempre a hacer eso, ese apoyo, ¿sí? Respetando eh, las decisiones o la forma en cómo el paciente quiere ir eh, atravesando o afrontando
su diagnóstico o la etapa de la enfermedad en la que está. Correcto. Pero nos quedan pocos minutos. Me gustaría de repente hacer como un breve resumen de lo que hemos abordado hasta ahora. Estuvimos hablando de cómo afrontar un diagnóstico. Hicimos más énfasis en un diagnóstico de cáncer, pero toda la información que hemos abordado en esta tarde funciona para cualquier otro diagnóstico, sobre todo si es una enfermedad crónica, es decir, enfermedades que, digamos, se van desarrollando a lo largo del tiempo. Lo importante es poder escuchar al paciente, poder reconocer cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, incluirlo en su proceso, porque un paciente activo es un paciente que se adhiera mejor al tratamiento, que se siente mucho más contenido emocionalmente y que puede estructurar, crecer y construir a lo largo de todo su proceso, independientemente de los altos y bajos que puedan presentarse a lo largo de todo el camino. Sabiendo que el cuidador, para poder seguir ejerciendo su rol, debe cuidarse y debe tratar de establecer un plan de acción en conjunto con las otras personas que están ahí para apoyar y conversar con el paciente sobre esta estructura para que él sea parte y conozca la forma como se le quisiera ayudar, tomando en cuenta sus necesidades previamente y lo que ha manifestado como sus, digamos, requerimientos o necesidades en un momento dado. Así es súper importante en esto, Becky, para terminar, que comprendan que no necesariamente, ¿sí? El psicólogo o el psicólogo debe estar desde el inicio. O sea, si no se estuvo desde el inicio, no hay nada malo con eso, no pasa nada. Sería ideal, pero si no se puede, nunca es tarde, ¿sí? Porque definitivamente un diagnóstico acompañado es más sano para el paciente y para sus familiares que cuando no es así, ¿no? Entonces es importante siempre eso y nuevamente, ¿no? La protección del cuidador, hacer muchísimo énfasis en que el cuidador debe procurar tener su propio cuidado. Y saber que en la medida que trabajemos en prevención tenemos muchas más cosas para poder seguir ofreciendo y disfrutando. Así que estemos pendientes de escuchar nuestro cuerpo, de escuchar nuestras emociones, de buscar apoyo cuando algo nos parece que está un poquito fuera de orden. Sabemos que nos da miedo muchas veces pensar que podamos tener algo, pero si recibimos una información en una etapa temprana, vamos a tener un camino mucho más importante para poder trabajar y vamos a poder tener mejores resultados. Y como bien dijo Ani, no hay un momento clave. Mientras más temprano sería lo ideal, pero no quiere decir que si lo busqué un poco después, entonces el trabajo que estoy haciendo va a ser en vano. No. Siempre que podamos trabajar las emociones con o sin diagnóstico médico, siempre va a ser positivo porque las emociones están con nosotros todo el tiempo. A veces Siempre. las conozcamos o no las identifiquemos, no quieren decir que no estén ahí. Así que gracias, Ani, por acompañarme esta tarde en esta aventura juntas. Gracias a todos por haber compartido este espacio tan importante. Esperamos que haya sido de su agrado y que sepan que va a estar grabado en la red de la Fundación Relaciones Sanas. Si saben de alguien que pueda haberse beneficiado de esta información que hemos compartido hoy, simplemente lo buscan en la red de la cuenta de la Fundación y ahí lo van a poder encontrar. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti Becky, gracias a todos por acompañarnos y pues nuevamente esto estará grabado en la página de la Fundación. Si pueden, conocen de alguien que se pueda beneficiar, pues hacerle llegar la información. Muchas Muchísimas gracias. Feliz tarde. gracias.